Domingo 1 de enero de 1865. Primer día del año y recibí invitación para comer en casa de Pepita. Cuando llegué allá, me enteré de que me invitó para que juntas presenciáramos la despedida de su novio, el mariscal Bazaine, que hoy se va para Oaxaca a activar la campaña en contra del último ejército republicano, el que manda el general Porfirio Díaz. Estábamos en la sala de su casa cuando escuchamos a lo lejos el ruido de un tropel de caballos. Pepita se levantó rápidamente y yo la seguí. Corrimos a uno de los balcones y vimos cómo se acercaba por la calle un gran número de jinetes, precedidos por el mariscal Bazaine, montando un hermoso caballo negro. Bazaine venía acompañado de un nutrido número de oficiales de su Estado Mayor y de una escolta de soldados árabes, con muy vistosos uniformes, todos caracoleando sus caballos frente a Pepita. En un momento dado, el mariscal se quitó su sombrero, hizo una caravana y todos sus acompañantes lo imitaron. Pepita, encantada con el homenaje, agitó sus manos saludando a los franceses. Luego, el mariscal le arrojó una flor y le envió un beso que Pepita respondió. Se marcharon al trote y a cada instante el mariscal volvía la mirada para ver a Pepita, hasta que se alejaron definitivamente. Pepita suspiró profundamente y luego hizo un gesto de desprecio a todos los curiosos que la observaban. Le pregunté si de veras estaba enamorada de Bazaine y respondió que creía que sí, pero que de lo que estaba plenamente segura es que sería un matrimonio muy ventajoso. Después de la emperatriz, yo seré la mujer más importante de México, me dijo. Le pregunté cuántos años tenía el mariscal y apenas escuché la respuesta. 54. Ella acababa de cumplir 17. Dice que su mayor ambición es darle muchos hijos al mariscal, pues le gustan mucho los niños y nunca los ha podido tener. Pepita está verdaderamente ilusionada. No le preocupa la diferencia de edades ni que Bazaine sea en realidad un hombre corriente, sin ninguna educación ni refinamiento. Además, está bastante gordo y es muy feo. Ni qué decir que la familia de la Peña y Azcárate está encantada con la perspectiva. Volverán a colocarse en los primeros lugares de la sociedad mexicana. Lunes 16 de enero de 1865. Mi mamá llegó a la casa con un tremendo librote que le venía cargando don Sabas, quien apenas podía con él. Muy orgullosa, nos explicó que ella fue una de las primeras personas en conseguir el nuevo reglamento para los servicios de honor y el ceremonial de la corte, escrito de puño y letra por el propio emperador Maximiliano durante su viaje a México, mientras cruzaba el océano en la fragata Novara. Mi papá comentó que escribir inutilidades era una buena forma de matar el tiempo. Mi mamá, tan entusiasmada como estaba, no hizo caso. Lo malo es que me pidió que lo lea todo y le platique hasta el más mínimo detalle de las ceremonias y de la forma en que deben vestirse los cortesanos. Mi papá levantó una ceja y preguntó sarcástico: ¿Entonces tú eres una cortesana? Yo pensé que eres una señora decente. Mi mamá se hizo la que no oyó y abrió el libro en donde están los vestidos que deben llevar las damas en cada ocasión. En las grandes recepciones en palacio, en las fiestas nacionales, en el cumpleaños del emperador, en las fiestas de corte, en las comidas en palacio. En todas estas ocasiones, las damas deben vestir. Mi mamá abrió la boca espantada. ¡Vestido escotado! Me puse feliz. ¿Ahora sí me vas a comprar un vestido escotado?, le pregunté con mala fe. Ni ahora ni nunca. Tú no vas a ir a esas fiestas, fue la respuesta de mi mamá. Mi papá intervino. Pues ni tú tampoco. ¿De cuándo acá te vas a poner un vestido escotado? Mi mamá estaba colorada. Alcanzó a decir: es la moda en Europa, y se retiró muy ofendida. Mi papá se rió. Más tarde invité a Adela a que viniera a leer conmigo el ceremonial. Dice que ella vio los diseños de unos vestidos escotados muy atrevidos que están de moda en París y en Viena.
El que usa la condesa de Castiglione, la amante de Napoleón, tiene un gran escote, pero además, para escándalo de la corte francesa, está confeccionado con gasa transparente. Se trata de enseñar cada vez más, me dijo la pícara de Adela. Hace muchos años que en México no se usan los escotes, y si ahora Maximiliano desea ponerlos de moda, seguramente es porque quiere asomarse a ver las profundidades de sus súbditas mexicanas. Miércoles 1 de febrero de 1865. Lo que nos faltaba. Ya también llegaron soldados austriacos a Veracruz. Según mi papá son como 6,000, los que sumados a los 2,000 belgas y a los 30,000 franceses resultan 38,000 invasores. Por lo visto, el imperio los necesita para poder triunfar, pues al parecer no tiene soldados mexicanos suficientes o no confía en ellos. Eso sí, todas las muchachas casaderas están de plácemes, porque a diferencia de los franceses que son unos brutos, la mayor parte de los jóvenes oficiales austriacos son nobles y muy educados, además de católicos. Mi papá dice que Maximiliano se equivoca al confiar tanto en los extranjeros, que están aquí por interés y no por consolidar al imperio. Dice que fue un error alejar de México a los dos mejores generales que tenían los conservadores, Leonardo Márquez, a quien enviaron como embajador a Turquía, y a Miguel Miramón, a quien mandaron a Prusia a estudiar. Mientras tanto, no hay quien organice al ejército imperial mexicano, y aunque los republicanos están siendo derrotados en todas partes, aún no están vencidos. Mi papá dice que los invasores nada más son dueños del lugar que pisan y que en cuanto se marchan aparecen las guerrillas republicanas que salen quién sabe de dónde. Además, según Adela, José Luis Blasio le ha contado que en el gabinete del emperador él es el único mexicano, pues allí hay franceses, belgas, polacos y no sé de cuántas otras nacionalidades, que son los que en verdad mandan, pues los ministros mexicanos exclusivamente se reducen a obedecer las órdenes que les da Maximiliano, quien toma las decisiones de acuerdo con sus consejeros extranjeros. Sin embargo, para ciertas cosas, el emperador debería confiar en los mexicanos. Por ejemplo, se dice que ha estado mucho tiempo enfermo del estómago, con una espantosa diarrea que su médico austriaco no le ha podido curar. Podría recurrir entonces a un doctor mexicano experto en esas enfermedades que llaman tropicales para que lo alivie. Por lo menos habrá alguno capaz de demostrarle que los mexicanos sí valemos, aunque solo sea para que ya no haga aguado. Sábado 25 de febrero de 1865. La ciudad está de fiesta porque hoy regresó triunfante el mariscal Bazaine, después de haber derrotado en Oaxaca al general Porfirio Díaz, a quien tomó prisionero y mandó preso a Puebla. El emperador en persona salió a recibir al vencedor, que desfiló por la ciudad pasando, por supuesto, por la casa de Pepita, desde donde presenciamos la parada. Estaba con nosotros Leonor, que acaba de llegar de La Habana. Dice que le fue muy bien y que su marido es un buen hombre, muy considerado, atento y fino, que la deja hacer lo que quiera, pero ya no quiso hablar más. En la tarde vino el mariscal por Pepita y todas nosotras, y fuimos al Zócalo, porque a las 7:30 daría comienzo la serenata que las bandas de música de los cuerpos austriacos ofrecerían a la ciudad. Comenzaron tocando unas marchas militares y luego interpretaron valses y polcas. Algunas parejas se pusieron a bailar. Nosotras nos contentamos con mirar. De pronto vimos acercarse a un grupo de oficiales austriacos, fácilmente reconocibles por sus chaquetas de húsares, adornadas con alamares y sus sombreros con plumas. Saludaron muy respetuosamente al mariscal Bazaine, lo felicitaron por sus triunfos y el mariscal nos presentó al coronel Conde de Thun, comandante de las fuerzas austriacas, y a otros oficiales cuyos nombres no me acuerdo, excepto de uno muy apuesto y distinguido, el capitán Carlos Conde de Khevenhüller, que se me grabó porque miraba tan insistentemente a Leonor, hasta que ella, muy nerviosa, le pidió que la invitara a bailar.
Leonor y el conde bailaron un par de piezas y luego, mortificada, le pidió que la llevara de nuevo con nosotros. El mariscal aplaudió las habilidades de la pareja y les prometió que los invitaría al siguiente baile que hiciera. El conde de Khevenhuller se despidió besándole la mano a Leonor. Luego, cuando nos retiramos, Leonor, que aún no se reponía de su atrevimiento, me susurró: «No quiero volver a ver a ese hombre jamás». Le pregunté por qué. Respondió, bromeando, que por él era capaz de cometer el pecado de la infidelidad. Después se puso seria. «Júrame que me vas a ayudar. Más vale no volverlo a ver nunca más». Sábado 18 de marzo de 1865. Muy temprano, don Sabás me pidió ayuda. Se trataba de buscar algún pretexto para salir y me presté a ello. Ya en el coche me dijo que hoy fusilarían a su ahijado Nicolás Romero, un terrible guerrillero juarista que operaba en Michoacán. Me llevó hasta la plazuela de Miscalco, donde ya estaba el prisionero rodeado de soldados franceses. Don Sabás intentaba acercarse a Nicolás Romero, pero la tropa se lo impedía. Decidí hablar con el oficial al mando, quien accedió a que don Sabás recibiera las últimas palabras del guerrillero. Yo estaba muy nerviosa mientras ellos hablaban. Creo que algo dirían de mí, pues los dos voltearon a verme, y Nicolás Romero me hizo un saludo con la cabeza. Cuando se formó el cuadro, Nicolás Romero dirigió su mirada hacia donde yo estaba. Jamás en mi vida he sentido tanta angustia. Apreté fuertemente el brazo de don Sabás. No quise ver. Al sonar los disparos, yo me santigué. Los soldados se retiraron y don Sabás lloraba mientras me decía que Nicolás Romero no tenía a nadie más que a él y que me pedía permiso para recoger el cadáver. Le dije que lo llevaríamos en nuestro coche. Don Sabás estaba conmovido. Fui con él a levantar el cuerpo. Nunca había visto un muerto en mi vida, pero en ese momento me di cuenta de que no tenía tiempo para impresionarme. Así que caminé a la tienda de géneros que estaba enfrente y compré 5 varas de manta para envolverlo. Mi vestido se manchó con su sangre, pero no me importó. Luego, don Sabás, con ayuda de unos hombres que pasaban, cargó el cuerpo y lo puso dentro del coche. Yo me subí en el pescante. Don Sabás creía que nadie lo iba a querer enterrar porque era un liberal. Le dije que fuéramos con el padre Severo, a quien le pedí el favor de sepultar a Nicolás Romero. Como don Sabás no tiene los 40 pesos que hacen falta para pagar el sepelio, yo los pagaré de mis domingos que tengo ahorrados. El padre Severo aceptó enterrar a Romero y hasta decir una misa por la salvación de su alma. De regreso a casa, don Sabás lloraba. Lo hice detenerse y me subí de nuevo al pescante para consolarlo. Me besó las manos y me dijo que me estaría eternamente agradecido. Yo también me puse a llorar. Domingo 19 de marzo de 1865. Anoche terminé de escribir en mi diario como a las 9:30. Me disponía a cambiarme cuando oí unos golpecitos en mi ventana. Me dio mucho miedo, así que le hablé a mi nana, Tomasa, y ella salió por la puerta para ver quién era. Regresó para avisarme que era Juan de Dios. Abrí el balcón embargada de una extraña sensación. Hacía muchos meses que no lo veía. Con tono altanero le pregunté qué quería, y él, un tanto nervioso, me dijo que deseaba felicitarme por el valor y entereza que tuve a lo largo del día. Entonces, de repente, se me quitó lo grosera y hasta me senté en el pretil para platicar más a gusto con él. Me sentí francamente contenta de hablarle y encontré muy agradable su compañía. Eso sí, le pedí a mi nana Tomasa que estuviera al pendiente por si alguien venía. Juan de Dios me confesó que me siguió todo el día, por la notable casualidad de que él fue con su padre a la plazuela de Miscalco a presenciar el fusilamiento de Nicolás Romero. No se atrevió a hablarme porque los franceses detienen a todo aquel que se acerca, inclusive a recoger los cadáveres de los ejecutados. Pero como yo era una señorita de buena y conocida familia, me dejaron en paz. Le dije que no me importaba, que me daba gusto que hubiera venido.
Muy emocionado, me dijo que hice algo de mucho mérito, que me admiraba y que me suplicaba que le concediera el honor de poder volver a verme. El corazón me dio un brinco y sin dudarlo le respondí que sí. Según Juan de Dios, son muy pocas las muchachas que se atreven a hacer algo por los demás, que mi conducta demostraba piedad cristiana y un verdadero patriotismo, y que él quisiera poder estar a mi altura para pretender alcanzar mi cariño. Entonces se despidió, me besó la mano y se fue. Me quedé viendo cómo se marchaba, con el alma estremecida por algo que nunca sentí jamás. Un instante después entraron mis papás a la recámara. Mi papá preguntó muy amable: ¿Ya se fue Juan de Dios? Sorprendida de su presencia, dije que sí. Los dos me abrazaron. Ya sabemos todo lo que hiciste hoy y estamos muy orgullosos de ti. Te has portado como una gran mujer. Mi mamá me dio un beso. Creo que ya dejé de ser una niña. Sábado 25 de marzo de 1865. Muy puntual, a las 7 de la noche, vino a verme Juan de Dios. Me trajo un ramo de violetas. Le confesé que no he podido dormir bien porque tengo pesadillas. Se me aparece en la mente el cadáver de Nicolás Romero. Él me cambió el tema rápidamente. Muy solemne, me insistió en que su mayor interés era conquistar mi cariño. Con mucho tiento le repetí lo que ensayé estos días, que aún era muy pronto para eso y que lo mejor sería tratarnos como hasta ahora. Respiré tranquila cuando él pareció conforme con mi respuesta. La visita se interrumpió porque por la calle pasaban más patrullas francesas que de costumbre y me dio miedo de que andara él solo en la noche, así que lo despaché temprano. Cuando se fue, yo le tendí la mano para que me la besara y él sonrió con esa sonrisa que tiene tan maravillosa. Válgame Dios, las cosas que digo. Mañana me iré más temprano a la iglesia para confesarme con el padre Severo, y de paso le pagaré los 40 pesos del entierro de Nicolás Romero. Mi papá quiso darme ese dinero, pero le dije que no, pues yo ofrecí pagarlo con lo que tengo. Mi papá no insistió, pero se ve que está satisfecho de mi proceder. Vamos a ver qué dice el padre. Espero que no me diga que mi vocación es la de ser monja, ya que me descubrió mi nana Tomasa, porque me sorprendió mirando el retrato de Juan de Dios que tenemos de cuando él cumplió 15 años. Su papá hizo una tarjeta de visita y la repartió a todas sus amistades. La verdad es que está mejor hoy, pues aquí parece todavía un mocoso. Mi nana me preguntó de sopetón si me gustaba Juan de Dios y le dije que sí, al mismo tiempo que le hice prometerme que guardaría el secreto. Pero si todos se han dado cuenta, mi niña, ¿a poco cree que su mamá es tonta? Luego, la impertinente se atrevió a decirme que lo malo de Juan de Dios es que era pobre, a lo que contesté que pronto dejará de serlo cuando se haga notario, como mi papá. Eso si no se va antes a la guerra, dijo con tristeza mi nana. Yo creo que no tiene por qué irse a la guerra. Es mejor que estudie, que acabe pronto la carrera y que se reciba. Entonces pensaré si me caso con él. La guerra no tiene nada que ver con nosotros. Sábado 15 de abril de 1865. En los últimos días no ha habido novedad alguna, salvo que todo el imperio festeja el aniversario de la aceptación del trono. Maximiliano ha contribuido a los festejos proclamando la primera de las que serán las nuevas leyes del Imperio Mexicano. Ya tenemos una nueva constitución, se llama Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, y en él se establece que la forma de gobierno de México es la monarquía moderada, con un príncipe católico a la cabeza. Mi papá piensa que el estatuto lo que en realidad establece es el despotismo legalizado de Maximiliano, porque el emperador, en última instancia, se reserva el ejercicio de los 3 poderes del gobierno: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, convirtiéndose en un monarca absoluto que no responde a nadie de sus actos.
Mi papá se enteró de que Maximiliano prepara una gran cantidad de leyes en todas las materias y que está seguro de que con ellas podrá mejorar a México. Como ejemplo, hay una ley que volverá obligatorio el uso del sistema decimal francés, por lo que tendremos que dejar de hablar de varas y leguas, arrobas y fanegas, para usar los metros y kilómetros, litros y kilogramos y demás pesas y medidas que se usan en los países civilizados. Otra ley será para que aquí se organicen ferias industriales como la que hubo en Londres en 1850 y como la que se prepara en París para 1867. Y hay otra para que por todo el territorio se construyan vías de ferrocarril y líneas telegráficas. También el emperador permitió el establecimiento de bancos en México. Ya llegó el primero, el Banco de Londres, México y Sudamérica. A la vez que está dispuesto a beneficiar a los trabajadores del campo con leyes que los protejan de los patrones abusivos. Mi papá cree que algunas leyes no servirán para nada, como una que Maximiliano escribió sobre la Marina del Imperio, cuando resulta que México no tiene ni un solo barco. Mi mamá, que escuchaba nuestra plática, comentó que a la emperatriz no le parecía bien el entusiasmo de Maximiliano por hacer tantas leyes y que en su presencia reprendió al emperador. No se trata de decretar solamente, sino de hacer que se cumpla lo que uno decreta. Sábado 22 de abril de 1865. Aunque fue hace 2 días, el 20, hoy celebramos el santo y cumpleaños de mi mamá. Es la única Inés que conocemos que no se festeja el 21 de enero ni el 25 de agosto, porque, como ella dice, yo soy de Santa Inés del Monte Pulciano y no virgen ni mártir. Mi nana Tomasa se esmeró en la cocina y preparó una sopa de pan, caldo de gallina, un puchero de carnero, otro plato que intentaba hacer manchamanteles porque no picaba nada, frijoles de la olla y frutas en conserva. Abrimos muchas de las botellas de vino de Burdeos que compramos el día de Año Viejo. Invité a mis amigas y vinieron Leonor, sin su esposo, que la deja hacer lo que quiera, según dice ella, y Adela y su mamá. A Pepita la invité también, pero desde que lo hice me mandó una esquelita disculpándose. Le pedí a mi papá que invitara al licenciado González y a su hijo, pero no se tragó el anzuelo. ¿Quieres ver a Juan de Dios, verdad? Pues sí, le contesté. Los invitamos aunque a mi mamá no le gusta nada el licenciado, pero él fue más prudente que nosotros. Envió en su representación a Juan de Dios. Mi papá le dio a mi mamá un bonito collar de perlas y yo le regalé un chal que compré apenas ayer en el puerto de Liverpool. Juan de Dios estuvo francamente encantador. Platicó con mi mamá y la tenía muy entretenida hablándole de las travesuras que hacen en el colegio de San Ildefonso. Luego le dijo, yo creo que para cultivarla, que la parte más bonita del Valle de México era sin duda el risueño pueblito de Merced de las Huertas, donde ella vivió de chica. Mi mamá estaba muy contenta y pensé que este sinvergüenza era capaz de seducir a mi propia madre. La verdad es que hizo muy bien su trabajo y ya tiene a mi mamá echada en la bolsa. A media tarde, cuando todos tomábamos café y yo aventuraba mi primer cigarro en público sin que mis papás se dieran por enterados, apareció en la puerta una dama de honor anunciando la llegada de la emperatriz Carlota. Mi mamá se emocionó. La emperatriz le explicó que no quería dejar de pasar a saludarla y felicitarla. Mi mamá lloró y todos aplaudimos. Hasta el republicano de Juan de Dios le hizo una reverencia a su majestad. Martes 2 de mayo de 1865. Hoy fue un día malo para el imperio. Primero, se incendió el hotel de San Juan de Letrán. La columna de humo se veía por toda la ciudad. Nos subimos a la azotea de la casa y desde allí vimos las enormes llamas y lenguas de fuego. Sentí en la cara el calor del fuego y eso que estamos a varias cuadras del incendio. Más tarde vino a vernos el padre Severo, que se encontró aquí con el licenciado González.
El padre nos contó que una de las víctimas del incendio fue el distinguido coronel francés Tours, y el licenciado recordó que ese hombre era un experto en fusilar soldados republicanos. Lo que hacía era exterminar bandoleros, repuso el padre, quien agregó que al parecer el incendio fue intencional, que alguien le prendió fuego al hotel. El licenciado González, sonriendo, dijo que así el coronel finalmente recibía su merecido, pues tenía fama de que le gustaba quemar los pueblos que protegían a los guerrilleros, cumpliéndose el refrán del que a fuego mata, a fuego muere. Ninguno de los dos quiso quedarse a tomar el chocolate. Más tarde llegó mi mamá, que venía de Chapultepec, donde tuvo que quedarse más tiempo para acompañar a la emperatriz, que estaba sumida en la tristeza, porque, segunda mala noticia del día, llegó a México el informe que confirma que la legión belga fue derrotada en Tacámbaro, en Michoacán, en los meros balcones de la tierra caliente, dijo mi papá imitando el habla de don Sabás. Yo me reí, pero mi mamá me regañó diciéndome que era cosa muy seria, porque los belgas eran casi unos niños de entre 18 y 20 años. Mi papá preguntó que si son tan niños, ¿para qué se meten a cosas de hombres? Mi mamá los defendió diciendo que los belgas pensaban que venían a México para servir de escolta a la emperatriz, pero que por necesidad de la guerra tuvieron que ir a combatir. No se sabe a cuántos mataron, pero sí que hay muchos prisioneros. La emperatriz quiere que se haga hasta lo imposible por liberar a esos muchachos. Yo me pregunto si se preocupará igual por los muchachos mexicanos que son capturados por los franceses y luego fusilados. Claro, es que no son belgas. Domingo 5 de mayo de 1865. Anoche Juan de Dios me habló de 1000 cosas, tantas que ni siquiera me acuerdo de todas, y tan aturdida me tenía, risa y risa, que entre la plática, de repente y como si fuera broma, me dijo que me amaba. Yo lo seguí en la broma y le contesté que yo también lo quería, pero entendí que era una manera de disimular algo que es muy serio. Después, ya sin juegos, muy en serio, me ratificó que me amaba, y yo, Dios mío, qué complicado es todo esto, le volví a decir que estaba correspondido. No puedo pensar en otra cosa que en su declaración de amor. ¿Por qué me vino a trastornar? Tan fácil que era todo hasta que abrió la boca. ¿Ya estaré en la edad adecuada para amar? Eso sí, ha hecho que hoy sea un día inolvidable. Y para que siempre recordara esta fecha, me trajo también una hoja que su papá va a repartir hoy, en la que se exhorta a los mexicanos a no olvidar lo que sucedió hace 3 años en Puebla. Hoy por la mañana se la di a mi papá y él la leyó emocionado. Mi papá, en voz alta, nos hizo recordar lo que todos escuchamos ese 5 de mayo, cuando el general Zaragoza derrotó a los franceses frente a los fuertes de Loreto y Guadalupe. Dice mi papá que la victoria de ese día fue lo mejor que le puede pasar a un pueblo libre, pues efectivamente teníamos todo en contra. La proclama de Zaragoza a sus soldados al amanecer de ese día, antes de entrar en combate, es patética. Soldados, leo en vuestra frente la victoria, fe y ¡viva la independencia nacional! ¡Viva la patria! No sé cómo Zaragoza fue capaz de leer en sus desarrapados hombres la señal de la victoria, si iban a enfrentarse a los zuavos, pero lo hizo. Luego, cuando ya el triunfo era nuestro, envió aquel famoso telegrama: las armas nacionales se han cubierto de gloria. Mi papá me explicó que ese año fue para Zaragoza el más importante y terrible de su vida. Comenzó cuando murió su esposa en enero, dejándolo viudo y con una hija. Luego, el 5 de mayo, se convirtió en héroe, y para septiembre se moría de una enfermedad desconocida. Tenía 33 años. Me quedé pensando en que Juan de Dios ve en Zaragoza el ejemplo de hombre que él quiere ser. Lunes 6 de mayo de 1865. El licenciado González fue metido a la cárcel.
Lo capturaron los franceses cuando repartía sus volantes recordatorios del 5 de mayo, durante el funeral de los franceses muertos en el incendio del otro día. ¡Qué ocurrencias del licenciado! Se fue a meter a la boca del lobo. Juan de Dios vino muy temprano y yo me sobresalté. Venía a avisarle a mi papá que no iba a ir a la notaría porque quería buscar la manera de sacar a su padre de la prisión. Luego que Juan de Dios se fue, mi papá comentó preocupado que era un asunto grave y que temía mucho por la vida del licenciado González, porque los franceses estaban buscando por toda la ciudad a los causantes del incendio y deseaban a toda costa dar un escarmiento. Juan de Dios me alcanzó a decir que a él no lo detuvieron porque andaba repartiendo volantes en la Alameda. Me quedé muy preocupada, pues el día menos pensado lo van a descubrir y lo van a encerrar. Más tarde, a la hora de la comida, volvió Juan de Dios a decirnos que su padre sería sometido a una corte marcial, pero que la pena máxima que le podrían imponer sería la de 3 años de cárcel. En cambio, nos contó: mañana a primera hora van a fusilar a unos hombres que ayer estuvieron gritando «¡Vivas a Juárez!». Mi papá lo invitó a comer y nos informó a todos que él, por su parte, logró algo inesperado. Conocía al celador de la cárcel donde estaba preso el licenciado González, y como esa persona le debe algunos favores a mi papá, aceptó liberar al licenciado a cambio de 1,000 pesos. Juan de Dios puso cara de espanto. «No tenemos ese dinero». Mi papá le dijo que él ya los pagó. Juan de Dios le prometió que trabajaría toda su vida para mi papá para pagarle esa cantidad, hasta que mi papá le aclaró que no era un préstamo, sino una ayuda a un amigo en desgracia. Lo que sí es que tendrá que irse pronto de México, le advirtió. Juan de Dios dijo que su papá ya estaba pensando en unirse a don Benito Juárez en Chihuahua. ¿Tú también te irás con tu papá?, le pregunté nerviosa después, cuando nadie nos veía. Me contestó que no, que él quería hacer otras cosas. Eso me tranquilizó, pues me asusta que se vaya. Domingo 28 de mayo de 1865. El licenciado González ya se fue de la Ciudad de México. Va en busca de Juárez, que se supone está en Chihuahua. Juan de Dios me ha dicho que su papá es amigo del presidente desde hace muchos años, desde que se conocieron en Nueva Orleans, estando desterrados los dos. Juan de Dios mismo recuerda que Juárez jugaba con él a las canicas en la calle, frente a la casa de huéspedes donde vivían la mayoría de los exiliados mexicanos. Juan de Dios está contento porque su padre ya se fue. Dice que él ha tenido buena parte de la culpa de que su papá no haya hecho una carrera política, porque siempre se ha dedicado a él, supliendo a su madre difunta. Pero ahora, cuando él tiene ya 19 años, su papá puede irse tranquilamente a cumplir su destino. Le pregunté si no era peligroso el viaje hasta Chihuahua, que está muy lejos, y me contestó que sí, pero que lo más peligroso era sobrevivir allá, en medio del desierto, en un clima al que nadie se acostumbra. Me platicó que el presidente Juárez ha recorrido todo el país, escapando de los franceses que lo persiguen de cerca. Ya estuvo en Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey, Durango y ahora en Chihuahua, y, si es necesario, se refugiará en el último rincón del país, que se llama Paso del Norte, que está como a 400 kilómetros de Chihuahua. Desierto de por medio. Dice que a Juárez lo acompañan unos cuantos hombres decididos, a los que quiere unirse su padre, pero que ellos solo bastan para mantener el gobierno y dirigir la guerra contra el invasor. Me platicó que don Benito mandó a su esposa Margarita a Estados Unidos, pero que allá vive muy pobremente, tanto que en el primer invierno que pasaron en Nueva York no tenían ni para comprar leña, y uno de sus hijos chicos se murió de pulmonía. Yo le pregunté a propósito cómo iba a vivir él, y me contestó que su padre le dejó algún dinero, y además, con el sueldo que le paga mi papá en la notaría, le alcanza.
Quiere acabar lo más pronto posible sus estudios para luego hacerse notario. Me juró que esa es su mayor ilusión en la vida. Sábado 14 de junio de 1865. Finalmente, y gracias a la intervención de la emperatriz Carlota, apenas hace unos días llegó el permiso de Napoleón III para que Bazin se case con Pepita. Según mi mamá, el emperador de Francia dudaba de los verdaderos sentimientos de su mariscal, creyendo que se trataba de algún capricho casi senil de Bazin, pero Carlota lo convenció de que su amor era verdadero y de que Pepita, con el brillo de su juventud, sería sin duda una gran compañera para el militar. Antier comenzó Pepita a repartir personalmente las invitaciones de su boda a los más íntimos y nos vino a visitar para traérnosla. Tuvo la gentileza de avisarnos que imprimió 2 tipos de participaciones, una escrita en español para la gente común y corriente y la otra para sus amistades cercanas y sus familiares, así como para los dignatarios del imperio, escrita en francés. Tuvimos la suerte de que nos diera una de estas últimas. Eso sí, en ambas se anuncia que la boda será apadrinada por sus majestades Maximiliano y Carlota en persona. Cuando se fue Pepita, mi mamá comentó con inocencia que las damas de la corte ven con mucho gusto ese matrimonio, que se les figura muy romántico, dada la diferencia de edad de los novios. Mi papá preguntó qué puede tener de romántico para una jovencita casarse con un viejo, y mi mamá dijo que ya han bautizado a esa pareja con el sobrenombre de Mayo unido a Diciembre. Mi papá estalló en carcajadas y creo que tiene razón, pues es francamente ridículo. Más tarde vino a verme Adela. Estaba muy contenta porque José Luis se irá con el emperador a Puebla y tiene la esperanza de convertirse en su secretario particular. Él espera que durante el viaje se confirme su nuevo puesto. Adela dice que ahora ya puede pensar en casarse con Blasio. Por lo visto, en junio se ha desatado una epidemia matrimonial. Por la noche vino Juan de Dios y le platiqué los sucesos del día. No le hizo gracia que le hablara de la fiebre conyugal. Pensó que yo quería sugerir algo. La verdad es que no. Debo esperar a que termine su carrera y pueda ganar lo suficiente. Lo que pasa es que mis amigas se están casando y me contagiaron el entusiasmo, pero no quiero quedarme a vestir santos. Lunes 27 de junio de 1865. Ayer domingo se casó Pepita con el mariscal Bazin. La ceremonia religiosa, con todo y la misa de velación, se celebró en la capilla del Palacio Imperial de México. Estuvieron presentes los padrinos de los novios, sus majestades Maximiliano y Carlota. El periódico de hoy narra con mucho detalle la boda, diciendo que era notable la pompa afrancesada del banquete, el elegante atuendo de las damas, el porte gallardo de los caballeros con sus uniformes deslumbrantes por tantas condecoraciones. A la hora de los brindis, el mariscal le dio a Pepita su regalo de bodas, un fino y costoso aderezo de diamantes, mientras que Maximiliano obsequió a los novios con el hermoso Palacio de Buenavista, con la condición de que si se retiraba de México, el palacio regresaría a la nación. Mi papá supo esto porque a él le tocó levantar la escritura de la donación, y él opina que Maximiliano puso esta condición para obligar al mariscal a quedarse por siempre, aunque se dice que Bazin es el verdadero amo del poder en México. Pepita estaba muy contenta, pero en la tarde, a la hora que nos despedimos, se puso muy nerviosa. No quería que nos fuéramos ni Adela, a la que siempre sí invitó, ni yo, pues nos confesó en secreto que le daba un poco de miedo quedarse sola con el mariscal. Sin embargo, al anochecer, el mariscal ya estaba ansioso de disfrutar de la intimidad con su nueva consorte y se atusaba los bigotes como apresurando nuestra partida. Nos fuimos Adela y yo con la esperanza de que Bazin se portara con la caballerosidad y cortesía que se espera de un hombre mayor que inicia en la vida conyugal a una tierna y joven esposa. Hoy me llamó la atención que los periódicos ya dicen que Pepita es la mariscala, y al palacio donde vive le llaman ya el Palacio de la Mariscala.
con lo que parece se cumple el anhelo de Pepita de ser la mujer más importante de México, después de la emperatriz. También vino a comer la tía de Pepita. Dice que ella es la que merece el premio por haberse esforzado tanto para cristalizar esta unión. La buena señora cree que México debe estar agradecido con el mariscal por haber elegido una esposa mexicana. Jueves 6 de julio de 1865. Ya que hoy es día del cumpleaños del emperador y a él le gusta quedarse a gozar de la soledad en Chapultepec, como lo hizo el año pasado, vinieron de visita Adela y su flamante novio José Luis Blasio. Mi mamá ya había conocido a José Luis en la corte y opina que es un muchacho muy serio y muy formal que le conviene a Adela. Llama la atención que se haya ganado tan rápidamente la confianza del emperador, quien despidió a su antiguo secretario austriaco y le dio el puesto a un mexicano. Pero José Luis es muy leal y muy responsable, además de que adora a Maximiliano y le tiene una gran admiración. Nos platicó que su majestad se levanta todos los días a las 4 de la mañana y que a esa hora lo manda llamar para despachar la correspondencia, mientras es vestido por sus camaristas. Luego, cuando amanece, sale a pasear a caballo y ya para entonces, dice José Luis, él se está muriendo de sueño y de hambre. Desayunan los dos en privado, como a las 9 de la mañana, y enseguida parten al Palacio Imperial, aprovechando el viaje para revisar los adelantos de la construcción del Paseo del Emperador, que va desde Chapultepec hasta la glorieta donde está la estatua de Carlos IV, y que Maximiliano quiere que se convierta en la avenida más importante de México, algo así como los Campos Elíseos de París. En Palacio, Su Majestad acuerda con sus ministros o, si es día de audiencia pública, recibe a todo aquel que quiere verlo. José Luis es el encargado de llevar los auxilios en dinero que mucha gente pide al emperador. Hace de mensajero del bien, socorriendo a las personas que Maximiliano le indica. Todas las tardes, luego de trabajar en Palacio, regresan a comer a Chapultepec, compartiendo los alimentos con una veintena de personas cada día, y estando presente Su Majestad la emperatriz. Dice José Luis que Maximiliano es muy supersticioso y que es capaz de pedir que alguien se retire de la mesa si los comensales son exactamente 13. Así que tenemos un monarca que cree en tonterías. Buena la hemos hecho. Sábado 8 de julio de 1865. Le conté a Juan de Dios lo que nos platicó José Luis Blasio. Se mostró muy interesado en todo lo que le dije y se quedó hasta después de las 10 escuchándome. Se divirtió mucho con la posibilidad de ir a espiar una mañana a Maximiliano a la alberca de Chapultepec, donde estaban los baños de Moctezuma, para verlo nadar. Nos reímos de que, después de comer en la sobremesa, cuando ya las damas se han retirado, a Maximiliano le da por contar cuentos subidos de color mientras fuma un habano. La jornada del emperador termina muy temprano. Se acuesta a dormir a las 8 de la noche y no le gusta desvelarse. Juan de Dios me confesó que todas esas noticias le interesaban porque podía comunicárselas a unos amigos suyos que eran informantes del gobierno republicano. Yo me espanté, pero me prometió que no diría nada si yo no lo autorizaba. Lo pensé bien y le dije que sí, que informara. Por mi mente pasó el recuerdo de doña Margarita atendiendo a su hijo moribundo en medio del frío y de la miseria, mientras aquí los monarcas extranjeros disponen de todos los lujos y del país entero sin tener derecho. Se lo dije así a Juan de Dios, y él, abriendo los ojos, me preguntó que si ya era yo republicana. Nunca lo había pensado, pero sí, soy republicana, y creo que lo he sido siempre, pero hasta ahora todavía no lo razonaba. Lo soy desde que vi al primer oficial francés que tuvo el descaro de ir a nuestra casa a exigir groseramente alojamiento, y mi papá lo despachó con firmeza. Desde entonces me caen mal, pero creo que lo que me convenció fue la ejecución de Nicolás Romero, al que mataron por defender a su patria. Sin embargo, vivo en el lado imperial, y mi familia, mi mamá más bien, es muy cercana a los emperadores. No puedo ser republicana más que de corazón, y no puedo hacer más.
Juan de Dios dice que con eso basta, que a algunos les toca combatir y a otros mantener viva la esperanza. ¿A ti qué te toca hacer?, le pregunté. Él me miró muy serio y aseguró con firmeza: cumplir con mi deber, y por ahora mi deber es estar aquí, estudiando. Me gustó su respuesta. Por primera vez me atreví a tocar su mano, que estaba asida al barrote. Él respondió a la caricia y luego se fue. Miércoles 19 de julio de 1865. A su majestad se le ocurrió que hoy habría gran comida en palacio, a la que invitaron a todas las damas de honor con sus familias, así como a los empleados que trabajan directamente con él. Según lo manda el ceremonial, los caballeros irían vestidos con frac negro y las damas tendrían que ir de vestido escotado. La emperatriz Carlota le insistió mucho a mi mamá que asistiéramos, y ni modo, llevé a mi mamá casi por la fuerza a el puerto de Liverpool a comprar los vestidos. Allí nos encontramos a Adela y a su mamá haciendo lo mismo, pues como José Luis Blasio es el secretario de Maximiliano, le fue fácil obtener invitaciones tanto para su mamá como para Adela y la suya. Mi mamá escogió un vestido francés de terciopelo y yo uno traído de Viena, de raso con seda que, según dice en su caja, es como los que usa la emperatriz Isabel. Las costureras del almacén rápidamente los arreglaron y pronto estuvimos listas para irnos a casa, previo pago, cargado a la cuenta de mi papá, de poco más de 200 pesos. A mi papá le dio el soponcio, no por el dinero, sino por vernos casi desnudas. A mi mamá le da pena el escote, pero a mí, la verdad, no. El banquete fue muy aburrido. Fuera de que pudimos saludar a los emperadores, lo demás no valió la pena. La minuta del banquete era inacabable. Nos dieron sopa de espárragos, pechugas de aves, filetes de lenguado, codornices, costilla de cordero, pavo trufado, alcachofas, ensaladas, pastel de perones y helados, todo acompañado de un riquísimo vino húngaro rojo. Yo comí muy poco, pero vi a unas damas de honor con narices de perico y el cuerpo de barril aborazarse sobre todos los platos. Para mí, lo mejor del día vino después. Le pedí a don Sabás que fuera a la notaría a decirle a Juan de Dios que estuviera cerca de la casa cuando regresáramos, para que me viera. Así es que al bajar del coche, Juan de Dios se acercó a saludar. Mi mamá se tapó rápido con un chal y yo, descaradamente, lucí el escote frente a él. Al pobre se le salían los ojos y no pudo decir nada. Cínicamente le pregunté: ¿te gusta? Y él enmudeció. Nada más asintió con la cabeza. Me metí a la casa y lo dejé suspirando. Fui tan atrevida porque creo que sí lo amo. Viernes 28 de julio de 1865. Fuimos a Chapultepec a la recepción que la emperatriz Carlota hizo a los miembros de la Legión belga que acaban de regresar de Michoacán, donde derrotaron a los republicanos en Tacámbaro, para desagraviar el descalabro que allí mismo tuvieron hace un tiempo. Están bajo el mando de un apuesto oficial, el teniente coronel Alfred van der Smissen, por quien Carlota siente predilección. Mi mamá dice que es el hombre de confianza del rey de los belgas, Leopoldo I, quien lo envió a México para que proteja a su hija y esté al pendiente de ella. Parece ser que Carlota le tiene mucha confianza. Maximiliano no estuvo presente. Mi mamá opina que a lo mejor siente celos de van der Smissen, pero quién sabe. Lo cierto es que aquí todos están enterados de las desavenencias conyugales entre sus majestades. Duermen en habitaciones separadas. No se ven sino a la hora de la comida, y eso porque así lo ordena el ceremonial. Cada cual despacha en privado. Y en el caso de que algo grave ocurra, el emperador manda llamar a la emperatriz para escuchar su consejo. En cambio, quien casi siempre está con él es el conde Bombelle, su amigo desde la infancia y que ahora es coronel de la Guardia Palatina.
Mi mamá dice que Carlota no tolera al conde Bombel, quien al parecer tampoco soporta a la emperatriz. En fin, que estas gentes trajeron sus odios y pleitos desde Austria hasta México. Me encontré a Blasio en uno de los pasillos y muy amablemente me saludó y me enseñó las obras de reconstrucción de Chapultepec. Me llevó hasta la terraza que está frente a la recámara de Carlota, porque desde allí se aprecia una maravillosa vista de la Ciudad de México y de todo el valle hasta los volcanes. Estando allí, apareció Maximiliano, a quien hice una reverencia, y él me saludó con afecto. Se recargó en la balaustrada y mirando al horizonte nos dijo, suspirando, que el castillo de Chapultepec debería llamarse Castillo de Miravalle, así como su otro castillo que está cerca de Trieste, en Austria. Se llama Miramar. Se quedó así largo rato. Blasio me hizo la señal de que nos retiráramos sin decir nada. Lo dejamos seguramente soñando. Repetir. Se recargó en la balaustrada y mirando al horizonte nos dijo, suspirando, que el castillo de Chapultepec debería llamarse Castillo de Miravalle, así como su otro castillo, que está cerca de Trieste, en Austria. Se llama Miramar. Se quedó así largo rato. Blasio me hizo la señal de que nos retiráramos sin decir nada. Lo dejamos seguramente soñando. Domingo 6 de agosto de 1865. Mi papá nos llevó al Zócalo a ver un espectáculo estremecedor. Invitamos a Juan de Dios y llevamos también a mi nana Tomasa, que está tan gorda que no cabíamos en el coche, y Juan de Dios tuvo que subirse al pescante con don Sabás. Llegamos a las 9:30 y ya para entonces eran multitudes las que estaban en la plaza. Vimos un palco preparado para sus majestades, que al poco rato llegaron, y yo todavía no me imaginaba de lo que se trataba hasta que Juan de Dios, que estaba comiendo una rebanada de sandía, miró al cielo y descubrió una cuerda que cruzaba todo el zócalo, desde una de las torres de catedral hasta la azotea del Palacio de la Diputación, exactamente enfrente. Mi papá nos explicó que se presentaría un famoso acróbata francés, el señor Delave, que tenía fama de ser el mejor equilibrista del mundo y que anunció que atravesaría la plaza caminando por el mecate sin ninguna red abajo. Yo creo que éramos miles de personas las que estábamos allí y de pronto unos hombres vestidos de frac rojo recorrieron la plaza suplicando silencio porque en punto de las 10 el señor Delave haría su espectáculo. Efectivamente, al sonar las campanas de catedral, en una de las torres apareció el acróbata con una vestimenta muy llamativa, con una pértiga en la mano y comenzó a caminar sobre la cuerda. El silencio era sepulcral. El hombre caminaba con paso seguro, deteniéndose de vez en cuando, y al llegar al mero centro, hizo una reverencia desde las alturas a Maximiliano, quien respondió con la mano. Luego siguió hasta que llegó a la Diputación. Le aplaudimos mucho. Sus ayudantes pasaron con los sombreros pidiendo dinero, pero como nadie daba, el cirquero mandó anunciar que repetiría el acto, pero esta vez llevando a su pequeño hijo sobre los hombros. Yo no quise ver, pero Juan de Dios me platicó que lo hizo mejor todavía. Ahora sí, las monedas abundaron y todos nos retiramos emocionados. Era el primer domingo que paso con Juan de Dios, a quien invitamos a comer. Luego mi papá nos dio permiso de ir con mi nana a la Alameda. Durante el paseo, él no se atrevió a tomarme del brazo, pero aún así me siento muy feliz. Viernes 11 de agosto de 1865. Para celebrar que cumplo 16 años, vinieron a verme, a horas distintas, todas mis amigas. La primera en llegar fue Pepita, en un lujoso carruaje y escoltada por un pelotón de cazadores a caballo, gozando de su papel de mariscala. Muy contenta me avisó que ella estaba esperando un hijo. La felicité sinceramente. Me trajo un camafeo muy bonito y me aclaró que era francés. Yo ya lo suponía. Cuando se despidió, en lugar de un beso, me dio 2.
uno en cada mejilla, y me dijo au revoir. Más tarde vino Leonor, sin su marido, claro está, que anda de viaje, visitando sus haciendas pulqueras. Le comenté que Pepita ya iba a ser mamá, y ella reconoció que no tenía para cuándo, pero no pregunté más debido a que su semblante palideció, y cambió el tema de la plática para informarme que todo el cuerpo austriaco estaba ya de guarnición en Puebla. Me dijo, en tono de confidencia, que volvió a ver al conde de Khevenhüller varias veces, aunque me aclaró que socialmente y nunca a solas. Pensé, como dice mi papá, que aclaración no pedida, acusación manifiesta. A la hora de la comida llegó Adela, a la que invité a comer con nosotros. Me llevó de regalo las partituras de unas polcas nuevas que a José Luis le encantan porque son las que se bailan ahora en la corte. Nos sentamos al piano y las tocamos. Son muy rápidas y alegres. Su autor es un músico y violinista que está de moda en los salones de Viena, que se llama Johann Strauss. Mi papá llegó de trabajar y me dio una medallita de la Virgen de Guadalupe, con mi nombre grabado, que acababa de recoger del taller. Mi mamá me aclaró que esa medalla ha sido tocada con la tilma sagrada del Tepeyac y que se la regaló hace unos días el abad de la basílica, quien también se la bendijo. Los dos pensaron que sería una cuelga muy bonita para mi cumpleaños. Me la puse de inmediato y se los agradecí mucho. Ya en la noche llegó mi mejor obsequio. Mi nana Tomasa me llevó un ramo de violetas que le dieron en la calle. Ya sabes quién, niña, con una tarjetita sin firma que decía, qué lástima que no sea sábado. Me dio mucha emoción y las puse en un florero frente a mi cama, para que sea lo primero que vea mañana cuando despierte. Sábado 26 de agosto de 1865. Escribo más temprano que de costumbre porque Juan de Dios no vendrá a verme, pues mi papá lo mandó a Azcapotzalco a llevar unos poderes a uno de sus clientes, y me avisó que de paso visitaría a unos amigos que tiene en Tlalnepantla. Mi papá le recomendó que tuviera mucho cuidado, porque dicen que por allí hay una guerrilla republicana. Juan de Dios me trajo también otro ramo de violetas, para que me acuerde de él, según dice la esquelita. Regresará mañana. Hoy me acostaré temprano. Ya me di cuenta que si no viene Juan de Dios, no tengo nada que hacer. Envidio a Adela porque ya tiene prometido. Ojalá Juan de Dios pronto acabe sus estudios y se haga abogado. Adela está feliz porque José Luis le pidió que se casara con él. Blasio ya tiene el porvenir asegurado. Es secretario del emperador. Gana bien y podrá sostener a su mamá y a la que será su esposa. Todos dicen que es un muchacho muy responsable y, aunque apenas tiene 23 años, ya ha demostrado que es muy leal a Maximiliano. Adela me contó que el otro día llegaron José Luis y su mamá a pedir su mano y que le dio un precioso anillo de compromiso. No han fijado fecha para la boda porque falta que José Luis le pida su autorización a Maximiliano. No lo puede hacer ahora porque el emperador salió de viaje hacia Texcoco, navegando a través del lago en una canoa conducida por indios. Después irá a Teotihuacán a admirar las ruinas. Dice Adela que a Maximiliano le interesan mucho las antigüedades, de las que ya formó una importante colección que destinará a un museo que piensa crear. Mi papá opina que el emperador no tiene en realidad un auténtico interés por nuestro pasado, sino que simplemente le llaman la atención las ruinas y antigüedades como también los insectos y toda clase de bichos, los cuales gusta de cazar en sus excursiones y luego los clava con alfileres en su sombrero de corcho, para angustia de las damas que están cerca de él. Adela me comentó en secreto que al emperador también le llaman la atención las mujeres y que, según José Luis, es el protagonista de muchas aventuras galantes con señoras de las que nadie sospecharía que faltaran al recato. Lo malo es que Blasio no le quiso decir sus nombres. Miércoles 30 de agosto de 1865. Está lloviendo como nunca. El aguacero lleva ya 2 días y no para. Cada vez que cae un rayo o se escucha un trueno,
Mi mamá se santigua y me hace repetir la oración que aleja las desgracias de los relámpagos. Santa Bárbara, doncella, que en el cielo fuiste estrella, líbranos del rayo y de la centella. Mi papá se burla y le dice que mejor nos libre de las doncellas que se sienten estrellas. Se han inundado muchas calles, como la nuestra. Afortunadamente el agua solo se metió a los sótanos, pero no podemos salir ni entrar. Desde la ventana de mi recámara puedo ver cómo algunos indios llevan sobre sus espaldas a los señores y hasta a las criadas que quieren cruzar de un lado a otro. Mi papá le pidió a don Sabás que trate de poner unas vigas de madera sobre la calle para ver si es posible sacar el coche, porque tiene que ir a atender a un moribundo al que le urge hacer testamento hoy mismo. Mi mamá dice que se trata de un viejo asqueroso que ha tenido hijos por donde quiera y que ahora trata de arreglar sus cosas cuando ya es demasiado tarde. Mi papá, para contradecirla, explicó que nunca es tarde, pues ya el sacerdote le dio la absolución y le aplicó los santos óleos, por lo que el arrepentido moribundo se irá derechito al cielo. Mi mamá le replicó diciéndole que debería cobrarle por el testamento más de lo que marca el arancel, porque ese viejo tiene mucho dinero. Al rato, chapoteando entre las aguas, llegó Juan de Dios, que traía dentro de una manga de hule el libro del protocolo. Mi papá le dijo que en esas fachas no podía asistir con él al testamento, así que lo dejó en la casa. Mi papá finalmente pudo salir en el coche. Nos quedamos en la sala con mi mamá y mi nana Tomasa, esperando a que pasara la lluvia, que ya era nada más un chipi-chipi. Mientras, me puse a tocar el piano y Juan de Dios fingía leer una de las revistas de mi papá. Mi mamá a ratos hacía su labor y cuando caía un rayo, rezaba su consabida oración. Juan de Dios, con un ojo al gato y otro al garabato, intercambiaba miraditas conmigo. Mi papá regresó al rato. En la calle vio al emperador con el agua hasta las piernas visitando las casas que se cayeron por el aguacero. Lunes 4 de septiembre de 1865. Vino a verme desconsolada Adela. Dice que odia a Maximiliano. Resulta que el emperador no le dio permiso a José Luis de que se case. Llorando de rabia, Adela me contó que José Luis aprovechó un momento de esparcimiento del emperador para pedirle su autorización para el matrimonio, y Maximiliano se lo negó con estas palabras. ¿Cómo? ¿Apenas tiene poco más de 20 años y ya quiere casarse? ¿Es usted todavía un niño y ya quiere esposa? No tendría usted la culpa, sino yo si lo dejara casarse. Ya me imagino que querría usted estar todo el día como los conejos, para tener a los 30 años 10 hijos, y entonces adiós juicio, adiós trabajo y adiós levantarse a las 4 de la mañana. Espere usted unos 8 o 10 años y ya me encargaré de arreglarle su matrimonio. Lo peor de todo es que Blasio no fue capaz de oponerse a las órdenes del emperador y aceptó sumiso las palabras de Maximiliano, pues sabemos que verdaderamente lo idolatra. Adela no sabe qué hacer. Dice que no se cree capaz de esperar 8 o 10 años a José Luis. Además de que a lo mejor Maximiliano piensa en arreglarle un matrimonio con otra mujer de más clase y de mejor posición. Adela teme que Blasio se eche a perder si sigue con Maximiliano, pues el emperador es un mujeriego, del que se dice que tiene una amante en la corte a la que quiere casar con uno de los subsecretarios para disimular. Que no hay mujer sobre la que no haga algún comentario acerca de su belleza o su fealdad, y que justifica y festeja las aventuras galantes, pues en la corte todos dicen que si bien uno puede comer todos los días manjares exquisitos en la mesa del palacio, de vez en cuando se antojan algunos platillos picosos de los que sirven en las fondas. Según Adela, las infidelidades del emperador son conocidas hasta por la misma emperatriz, quien las ha sufrido en carne propia desde que vivían en Austria. Le platiqué todo esto a mi mamá y dice que es cierto, que Carlota misma se entristece cada vez que Maximiliano, sin ningún tacto, se pone a hablar de mujeres enfrente de ella. Ver para creer. Sábado 9 de septiembre de 1865. Mi mamá llegó hoy de Chapultepec con la novedad de que el imperio ya tiene príncipe heredero. Se trata del niño Agustín de Iturbide y Green,
el nieto del Libertador de México, que es un pequeño de 3 años de edad. Parece ser que los emperadores, convencidos de que no tendrán sucesión legítima, o sea, que no pueden tener hijos, para hablar más claro, decidieron adoptar al pequeño Iturbide y nombrarlo príncipe imperial. Mi mamá dice que los conservadores están de plácemes porque esto significa un reconocimiento a la figura y estirpe del primer y malogrado emperador de México, que fue asesinado en 1824, gracias a las intrigas masónicas que no quisieron que prosperara la idea de un país fuerte con un monarca mexicano a la cabeza. Sin embargo, mi papá tenía otra información más que oyó en el café de Fulchery, que nos advirtió que no se lo digamos a nadie. Me miró cuando lo reiteró. Absolutamente a nadie, lo cual significa que no se la podré decir a Juan de Dios. Resulta que la familia Iturbide firmó un convenio con el emperador Maximiliano para ceder al niño. Le van a dar a cada uno de los hijos supervivientes de don Agustín muchos miles de pesos, con tal de que dejen aquí al niño y se vayan del país. Solo se puede quedar una de las tías para atenderlo. Dice mi papá que con eso saldrán de pobres y que la única que no quería aceptar era la madre del niño, una estadounidense llamada Alicia Green, a la que se van a llevar casi a la fuerza. Mi mamá se quedó callada mientras escuchaba esto y dijo que ya no la sorprendía nada, porque presenció cómo Maximiliano y Carlota se ponían de acuerdo en el sistema de educación del niño, ya que el pequeño Agustín estaba muy mal educado por los malos ejemplos de sus familiares, los Iturbide, que se han dedicado al juego y a la bebida. Comentario que ofende desde luego a mi mamá, quien los respeta mucho. En fin, que ya tenemos ahora sí un príncipe heredero de la corona, que según el padre Severo, quien llegó al chocolate, es mucho mejor que el otro que Maximiliano nos quería imponer, aquel niño indio que fue por unos días príncipe imperial de México. Jueves 19 de septiembre de 1865. Gran escándalo en la casa. Mi mamá quiere renunciar a ser dama de honor de la emperatriz. Mi papá trata de convencerla de que no renuncie, porque va a ofender a Carlota, de quien ha recibido muchas muestras de atención y deferencia. Además, le ha dicho a mi mamá que tiene que aprender a no ser tan estricta con la conducta de los demás y a perdonar las faltas de los prójimos. Todo esto ha sucedido porque mi mamá descubrió que el asunto de nombrar heredero del trono mexicano al niño Agustín de Iturbide es una completa charada, una burla. Resultó que mi mamá platicó con Carlota y la emperatriz, que estaba muy triste y sentimental, le confió a mi mamá que lamentaba mucho no tener hijos. Y mi mamá, inocente, supuso que como ahora ya tenía al pequeño Iturbide, podría darle su cariño maternal. Carlota lo negó diciéndole que ni era su hijo ni era tampoco el heredero porque no era de sangre real, que todo es una brillante idea de Maximiliano para obligar a su hermano, el archiduque Carlos Luis, que tiene 2 hijos pequeños, a que le cediera uno de ellos para convertirlo verdaderamente en príncipe imperial. Se trata de que Maximiliano finja querer mucho al niño Iturbide en presencia del embajador de Austria, para que éste lo comunique así al hermano del emperador, que dice que es muy ambicioso y acceda a darle uno de sus hijos para que herede la corona de México. Carlota le aseguró a mi mamá que ella está dispuesta a ir personalmente a Austria a recoger el niño, que es al que va a educar como corresponde a un monarca, porque ese niño sí es de sangre real. Mi mamá está muy ofendida, porque los mexicanos fuimos muy ingenuos al pensar que sus majestades podrían dejar su trono y sus riquezas a alguien que no sea de su familia. Mi papá le ha suplicado que no renuncie y que al contrario haga una obra de caridad quedándose en la corte, donde por lo visto hace mucha falta un auténtico espíritu cristiano entre la familia imperial, que al parecer es un desastre. Poco a poco mi mamá se tranquilizó y aceptó permanecer junto a Carlota. Muy compungida, nos dijo que sus majestades son capaces de hacer enloquecer al más cuerdo. Sábado 30 de septiembre de 1865. Juan de Dios vino muy contento a comunicarme una importante noticia. El general Porfirio Díaz se escapó de su prisión en Puebla. Dice que fue el pasado 20 de septiembre.
y que logró evadirse descolgándose por las paredes del convento donde estaba encerrado. Al parecer, aprovechó un descuido de los austriacos que lo vigilaban, con los cuales hizo amistad. Juan de Dios está entusiasmado porque el general Díaz va a formar de nuevo el cuerpo de Ejército de Oriente, el mismo que mandó Zaragoza, para reiniciar la guerra contra los franceses y el imperio. Me dijo también que con unos pocos hombres ya asaltó 2 pueblos, Tehuitzingo y Piaxtla, y que se nota gran alarma entre las tropas de Bazán, porque han salido varios batallones hacia el rumbo de Puebla y Oaxaca para reforzar las guarniciones imperiales de aquellos lugares. Juan de Dios se exalta cuando habla de Porfirio Díaz, pues dice que es un joven general muy valiente, a quien Juárez quiere y respeta, y que es el único, según él, capaz de encender de nuevo la guerra, porque los guerrilleros nada más pueden hostigar a los franceses, pero no derrotarlos, tarea que corresponde a un general y a un ejército. Me platicó que el general Díaz participó denodadamente en la batalla del 5 de mayo y que fue uno de los artífices de la victoria, que luego estuvo en el sitio de Puebla en 1863 y fue capturado por los franceses, pero logró escaparse, tal y como ahora. Juárez lo nombró para ponerse al frente del ejército de Oriente y resistió por muchos días los ataques de los franceses en Oaxaca. El mariscal Bazán tuvo que ir personalmente y con muchos refuerzos a derrotarlo. Ahora, dice Juan de Dios, la historia vuelve a comenzar y está seguro de que pronto el nombre de Porfirio Díaz será una leyenda en el campo republicano, al mismo tiempo que se mencionará con pavor entre los imperiales. Juan de Dios no me dejó casi hablar. No pude decirle nada. Se despidió, me dijo que me quería y se fue con tanta prisa que se le olvidó besarme la mano. No importa, me da gusto verlo así. Lunes 2 de octubre de 1865. A mediodía mi papá llegó a comer acompañado de Juan de Dios. Me dio gran alegría verlo, pero él estaba sombrío. Apenas hablaba y contestaba con sí o con no a las preguntas que le hacía mi papá. Luego, al terminar, mi papá se levantó de la mesa y le pidió a mi mamá que lo acompañara. Mi mamá quería llamar a mi nana para que se quedara con nosotros, pero mi papá se lo impidió. Me quedé sola con Juan de Dios. Sospeché que esa visita tan inesperada y que esa oportunidad de estar a solas con él era algo que planeó con mi papá. Luego supe que así fue. Juan de Dios me dijo que venía a despedirse de mí. Me puse a llorar como una tonta mientras me explicaba sus razones que yo no quería entender. Se va a la guerra. Me confesó que desde hace tiempo ya lo tenía decidido, pero que no me avisó nada para no mortificarme. Por eso también se atrevió a mentirme y a fingir que sus estudios le importaban mucho. Entre lágrimas le rogué que no se fuera. Le dije que lo iban a matar, que no lo volvería a ver, pero él insistió en que tenía que cumplir con su deber. Le reclamé que su deber era estar conmigo y me respondió que antes de eso tenía otro deber superior. Me dijo que yo no sabía en realidad quién era él y que se iba a presentar. Soy el teniente Juan de Dios González, del Estado Mayor del General en Jefe del Cuerpo de Ejército de Oriente, Porfirio Díaz. Supe entonces que conoció a Díaz desde 1861, que su padre era el agente confidencial del general en la Ciudad de México y que el general lo nombró teniente en atención a sus estudios, pero que ya debía irse a las filas. Me contó que en Tlanepantla recibió instrucciones de partir, pues ya se preparaba la fuga del general. No me quedó más remedio que aceptar. Dejé de llorar y me atreví a besar sus labios. Luego, él me abrazó con fuerza. Hice lo que hacen las mujeres cuando su hombre se va a la guerra. Me quité la medallita de la Virgen de Guadalupe que me dieron mis papás y se la colgué en el cuello. Le di un último beso y la bendición. Luego se fue. Me puse a llorar hasta que mis papás me consolaron. Martes 3 de octubre de 1865. Ayer mismo platiqué mucho con mis papás. Ya sabían que quería a Juan de Dios, pues aunque yo no dijera nada, se me notaba. Mi mamá dice que hay 2 cosas que no se pueden ocultar: el dinero y el amor. En este caso, parece que todos se dieron cuenta de que estoy muy enamorada. No les supe decir desde cuándo exactamente, y solo sé que fue a partir de que me volví a encontrar con Juan de Dios.
Mi papá, que lo quiere bien, opina que es un buen muchacho, estudioso, responsable y muy valiente. Eso sí lo creo, porque se necesita ser muy valiente para irse a pelear por una causa que parece perdida. Aunque Juan de Dios tenía mucha fe en el triunfo de don Benito y de la República. Mi papá dice que va a ser muy difícil, si no imposible, que puedan vencer, estando el país ocupado por los franceses. Les pregunté si sabían cuándo iba a volver Juan de Dios y mis papás se miraron. Capté la tristeza de su mirada. Entendí que no creen que vuelva vivo. Mi papá me confesó que ayer en la mañana, en la notaría, Juan de Dios le habló de todo esto. Le presentó su renuncia, pero mi papá le ofreció que cuando regrese podía contar con su trabajo. También le dijo que me quería y que no quiso formalizar ningún noviazgo porque sabía que el día menos pensado se tendría que ir. Mi mamá me dio un beso y salió a pedir el chocolate para la merienda, y mi papá entonces me contó algo que yo no sabía. Él también tuvo que irse a la guerra cuando era novio de mi mamá. Claro que en aquel tiempo la guerra la tenían encima, en plena Ciudad de México, contra los invasores estadounidenses. Mi papá, junto con otros muchos estudiantes, se apuntó en los batallones de la Guardia Nacional y combatieron en Churubusco, hasta que los sobrevivientes cayeron prisioneros. Dice que mi mamá, al día siguiente de la batalla, recorría como loca con mis abuelos los lugares donde estaban los muertos, y que lo fueron encontrando en uno de los hospitales con la pierna herida por un balazo. Tu mamá y yo ya vivimos esta experiencia y sabemos lo que sufres. Mi mamá entró en ese momento y dijo que lo único que yo podía hacer era rezar. Así lo haré. Jueves 5 de octubre de 1865. Para distraerme le pedí a don Sabás que me llevara a dar una vuelta por San Francisco, y mientras paseábamos me platicó que tiene mucho miedo por sus hijos. Los tres son soldados o guerrilleros, no sé bien, del ejército de Juárez, y andan peleando en las montañas de Michoacán. Me dijo que el emperador acaba de publicar una ley terrible, que condena a la pena de muerte a todos los republicanos que sean capturados con las armas en la mano. Dice que los franceses están muy enojados por la resistencia de los republicanos y que como no pueden derrotarlos, decidieron fusilar a todos los que capturen combatiendo. Lo peor es que también van a matar a todos los que les den comida, armas, hospedaje, informes y creo que hasta los que los saluden. En una esquina había mucha gente leyendo un papel pegado en la pared. Le pedí a don Sabás que detuviera el coche y me bajé a leer yo también. Era la ley esa que me había dicho. Entre tanta gente, por más que me estiré, apenas pude leer lo que estaba hasta arriba, y allí decía que Juárez salió del país. Me entristecí, pues no pensé que don Benito fuera capaz de abandonar así la lucha. Pensé que si de veras don Benito se va, quiere decir que el imperio está ganando. Pero si está ganando, ¿para qué entonces condenan a muerte a los republicanos? Después fui a ver a Pepita. Me atreví a preguntarle sobre la ley y me contestó que la verdad era que solo así, con el terror, podía acabarse la guerra. Le dije que iban a morir muchos mexicanos. Su respuesta me dejó fría. ¡Que se mueran! A ver si así aprenden. Sorprendida por sus palabras, me nació decirle que yo creía que el emperador tenía buen corazón. Pepita me miró fijamente y después se rió. El emperador es un imbécil. ¿Tú crees que Maximiliano sería capaz de dar una orden así? Por supuesto que no. Fue mi marido el que escribió la ley y se la llevó a Maximiliano para que la firmara. Pepita ya no es la misma de antes. Muy altiva y soberbia me dijo: sábete esto de una buena vez. Quien verdaderamente manda en México no es Maximiliano, sino mi marido, el mariscal Bazaine. Viernes 6 de octubre de 1865. Ayer no lo pensé, pero esa misma ley se la pueden aplicar a Juan de Dios. La leí con más detenimiento y es una ley bárbara y cruel. Yo no sé cómo pudo atreverse Maximiliano a firmarla si es que de verdad, como dice Pepita, el mariscal Bazaine se la propuso. Fui a la iglesia a ponerle una vela a la divina providencia para que ampare a Juan de Dios, y lo mismo haré de aquí en adelante, cada 1 de mes, hasta que él regrese. Más tarde fui a ver a Adela y me quedé a comer con ella.
Le platiqué todo lo que pasó y ella también adivinaba que Juan de Dios y yo nos queríamos. Ella dice que está dispuesta a esperar a Blasio, porque su amor por él es muy grande, así pasen años. Nos reconfortó mutuamente saber que las dos nos hemos quedado en espera de que nuestros respectivos amores regresen, uno de la guerra, el mío, y el de ella, de ese país de los sueños que es el Chapultepec imperial. De todas maneras, parece muy lejano ese día. De regreso a casa, pensé en que yo también estoy condenada por esa terrible ley, pues castiga con la misma pena de muerte a todas aquellas personas que tengan con los guerrilleros relaciones que puedan importar convivencia con ellos. Confieso que me sentía algo orgullosa de la posibilidad de ser una víctima más de los invasores de mi patria, que es lo único que puedo compartir con Juan de Dios. Mi papá llegó a la casa con una carta de Juan de Dios para mí. Dice que hasta hoy no le fue posible revisar la mesa donde él trabajaba y que allí encontró el sobre cerrado y dirigido a mí. Me dio mucha alegría, aunque la leí con tristeza. En ella escribió todas sus razones para irse y las argumenta bien. Se ve que será buen abogado. Lo mejor de todo es que dentro del sobre estaba un retrato suyo muy reciente, dedicado para mí, tomado en la fotografía de Daguerre. Fui a ver al fotógrafo, al que mi papá conoce, y me dijo que le tomó la placa a Juan de Dios apenas el sábado y que él solicitó el trabajo urgente, por lo que se lo entregó el lunes muy temprano. La dedicatoria me hizo llorar. Para Clara Eugenia, de su enamorado que no la olvidará nunca, Juan de Dios, México, a 2 de octubre de 1865. Con todo mi amor para ti. Domingo 22 de octubre de 1865. No tengo noticias de Juan de Dios. Cuando regresamos de misa, mi papá se entretuvo en la calle platicando con un oficial mexicano que le dio algunos papeles. Nos explicó después que ese coronel se iba a campaña y que le trajo algunos papeles que faltaban para su testamento. También le dio una copia del parte que publicarán mañana los periódicos, anunciando que ya se comenzó a ejecutar republicanos conforme a la ley del 3 de octubre. A las primeras víctimas las fusilaron ayer en Uruapan, Michoacán, y fueron los generales José María Arteaga y Carlos Salazar, junto con otros oficiales y soldados. Mi papá leyó con detenimiento los demás nombres y suspiró. Yo me espanté, y él me dijo que entre los muertos estaba uno de los hijos de don Sabas. Era necesario decírselo, y yo me ofrecí a ello. Pensé que quizás algún día alguien tendrá que darme una noticia parecida, y más vale ser valiente. Me acerqué al patio, donde don Sabas cepillaba a una de las mulas, y cuando le hablé y le dije que tenía que decirle algo terrible, adivinó de qué se trataba. Su mirada me conmovió. Me preguntó que cuál de sus 3 hijos era el muerto y le dije que Miguel, el más chico. Le expliqué lo poco que sabía y él se enjugaba las lágrimas. Luego tomó fuerzas, no sé de dónde, y me dijo que todavía le quedaban 2 hijos más para pelear por la patria. Yo le pregunté por qué él no estaba combatiendo y me respondió que ganas no le faltaban, pero que sus hijos no lo dejaron. Le dijeron que ahora les tocaba a ellos, porque don Sabas hizo lo suyo en su momento. También peleó en la guerra contra Estados Unidos y en Chapultepec lo dejaron casi muerto, con 3 heridas de bayoneta en el vientre. Eso sí, me advirtió. Si a mis otros hijos también los matan, con mucha pena voy a tener que dejarlos a ustedes y me iré a pelear otra vez. Don Sabas es un hombre valiente. Me pidió ver si se puede averiguar dónde sepultaron a su hijo para ir un día a ponerle flores. Se alejó cantando en voz baja. Mas si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Yo me acordé que también el himno nacional pide un sepulcro para ellos de honor. Domingo 5 de noviembre de 1865. Ayer fuimos al teatro, es decir, a la función de teatro que se dio en el Palacio Imperial. Recibimos las invitaciones para toda la familia
y muy bien arreglados nos presentamos desde las 7:30 de la noche. Se trataba de una función que el emperador mandó dar para festejar el santo de la emperatriz y, al mismo tiempo, para estrenar la compañía del Teatro Nacional de México, que Maximiliano ha encomendado al poeta y dramaturgo español José Zorrilla. En uno de los salones del palacio, donde ya estábamos acomodados con otros 200 invitados, entre ellos Leonor y su marido, y Pepita y el suyo, a las 8 en punto aparecieron sus majestades y dio comienzo la obra, que fue Don Juan Tenorio, escrita por el propio Zorrilla. Según mi papá, se trata de una vil copia de otra llamada El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina. Mi mamá le dijo a mi papá que se callara. La escenificación fue verdaderamente majestuosa, pues hizo el papel de Don Juan el gran actor mexicano Don Merced Morales. Y en uno de los papeles secundarios, de escudero de Don Juan, apareció el papel de hombre la gran cantante Concha Méndez, la de La Paloma. A mí me encantó Don Juan Tenorio. A Maximiliano y a Carlota, por lo visto también, pues ellos eran los que más aplaudían cuando terminó. A la salida todos comentaban que Maximiliano quedó muy complacido con la obra y que era su intención promover muchas más obras para que se representen en México. Lo que más me gustó fueron las frases de amor que doña Inés le dice a don Juan. Me hace soñar. ¡Ay! ¡Qué emocionante sería poder decirle esas palabras a Juan de Dios! Me las aprendí de memoria y para que no se me olviden nunca las copio aquí. Tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan y tus ojos me fascinan y tu aliento me envenena. Don Juan, yo lo imploro de tu hidalga compasión. O arráncame el corazón o ámame porque te adoro. Espero que Juan de Dios no me salga como Don Juan. Si es así, yo soy la que lo mataría. ¡Ay, Juan de Dios! ¿Cómo me acuerdo de ti? Ahora sé que verdaderamente te quiero. Lunes 6 de noviembre de 1865. Su Majestad, la emperatriz Carlota, partió hoy con rumbo a Yucatán. Invitó a mi mamá a que la acompañara, pero ella puso como condición que fuera yo con ella. En otras circunstancias, claro que hubiera aceptado, pero no me es posible, pues quiero estar aquí por si llega alguna noticia de Juan de Dios. Tampoco a mi papá le agradaba la idea, pues el viaje durará como mes y medio y ya me lo imagino furioso todo el día porque no haya quien lo atienda como lo hace mi mamá. Así es que no fuimos. Originalmente iba también a viajar a la península el emperador Maximiliano, pero se explicó oficialmente que los graves asuntos del gobierno impedían que su majestad pudiera salir de México, lo cual indica que las cosas no andan bien. La emperatriz saldrá por Veracruz y llegará por mar a Yucatán, donde visitará Mérida, las ruinas de Uxmal, Campeche y Ciudad del Carmen. Durante el tiempo que la emperatriz esté fuera, mi mamá no tendrá que ir a Palacio ni a Chapultepec, y me ha ofrecido que saldremos juntas a pasear y de compras, claro está. También fuimos las dos a la despedida de Carlota. Viajan con ella algunos de los ministros, el jefe del gabinete del emperador, que es un belga de apellido Eloin, que dicen es protestante, un capellán, un médico, 2 damas de honor y una fuerte escolta al mando del coronel Miguel López, que es compadre del emperador, puesto que Maximiliano aceptó ser padrino de bautizo de su hijo. Mi papá dice que este López es un verdadero pájaro de cuenta. Durante la guerra con los estadounidenses sirvió en las filas de los invasores como contraguerrillero. Le simpatiza mucho a Maximiliano porque fue el jefe de la escolta que lo recibió en Veracruz. A mi mamá no le gusta porque se la pasa todo el día rondando a la emperatriz. Por cierto, se dice que otro de los miembros de la corte, el coronel Feliciano Rodríguez, también ha querido enamorar a Carlota. Parece que el ejemplo disoluto del emperador ha contagiado a más de uno. Los que se atreven a pensar que Carlota es igual de ligera que su marido se equivocan. Ella es la única recta en la comedia de enredos que es la corte imperial mexicana. Miércoles 15 de noviembre de 1865. Mi papá comentó que hay un gran escándalo político en el bando de la República, porque el presidente Juárez prorrogó
por sus pistolas, como dice mi papá, su ejercicio presidencial de 4 años que se supone terminaría este 1 de diciembre. Legalmente, quién sabe quién tenga la razón, pero mi papá dice que se nota que en la medida ya está metida la mano del licenciado González, quien muchas veces le dijo que era indispensable que Juárez permaneciese de presidente mientras durara la guerra contra Francia y el Imperio. Dice mi papá que el problema es que no ha habido elecciones y que tampoco pueden realizarse, por lo que según la Constitución, el nuevo presidente sería el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el general González Ortega, quien anda por Estados Unidos y a quien Juárez acaba de poner fuera de la ley por ausentarse del territorio nacional sin permiso. El caso es que yo creo, como se lo dije a mi papá, que Juárez hizo bien porque él ha sabido mantener viva la esperanza. Mi papá me bromeó diciéndome que ya soy una verdadera política, pero que tengo razón, porque finalmente lo que cuenta es que a Juárez lo obedecen todos los soldados republicanos y los guerrilleros que siguen combatiendo sin rendirse. Me contó que así como Porfirio Díaz está formando un nuevo ejército, al que pertenece Juan de Dios, también ya hay tropas en el norte al mando del general Mariano Escobedo y otras en Michoacán, a las órdenes de su amigo Vicente Riva Palacio. Mi papá cree que las cosas van a comenzar a cambiar pronto y me explicó por qué. En Estados Unidos ya terminó su guerra civil con el triunfo de los del norte, que apoyarán sin duda a Benito Juárez, al menos con la gran cantidad de armas que sobraron de su contienda. Además, seguramente van a presionar a Napoleón para que se retire de México, pues los estadounidenses no aceptan que ninguna potencia europea se inmiscuya en asuntos americanos. Me puse muy contenta, pero mi papá me serenó, pues de todas maneras falta mucho tiempo para eso, y mientras tanto, la guerra sigue con toda su crueldad y su derramamiento de sangre. Jueves 30 de noviembre de 1865. Gracias, Dios mío. Querido Juan de Dios. Mi mamá llegó del Rosario diciendo que estaba un hombre sentado en la puerta de la casa pidiendo limosna, y según mi nana, ya tenía rato allí. Yo no me percaté de nada porque me dediqué a bordar y luego a tocar el piano. Así es que por curiosa me fui a asomar. En cuanto me vio, el hombre aquel se levantó y me preguntó si yo era la niña Clara. Sorprendida le dije que sí, y entonces se agachó y de unos atados sacó, algo estropeado, un ramo de violetas y me lo dio. Le mandan esto. Le pregunté quién lo mandaba y se puso serio. Pues, ¿cómo quién? Pues mi teniente Juan de Dios. En ese momento se abrió la gloria. Me dijo que se llamaba Cleto, para servir a Dios y a mi teniente y a usted, y que era el asistente de Juan de Dios. Lo primero que se me ocurrió preguntarle era si había comido, y como dijo que no, que desde ayer no comía nada, lo invité a pasar y nos fuimos a la cocina donde mi nana le sirvió un caldo de pollo y unas enchiladas de mole. Mientras comía, Cleto me explicó que Juan de Dios le dio dinero para que, llegando a México, comprara unas violetas en el mercado y me las trajera. Luego, y que las compró desde ayer, pero se le olvidó el nombre de la calle donde vivimos y hasta hoy en la mañana se acordó. Luego me dijo que Juan de Dios estaba bien, que ya tuvo su bautismo de fuego en un combate en el que ganaron y que don Porfirio, como llama al general, lo quería mucho. Me contó que después de la batalla, Juan de Dios le pidió que fuera su asistente, y como el chamaco es re buena gente, re valiente y reeducado, Cleto aceptó. Su primera misión era venir a México a avisarme que Juan de Dios estaba bien. Prometió venir cada vez que se pueda, a lo mejor dentro de unos 3 o 4 meses. Cuando se fue, le di algo de dinero y le pedí que le dijera a Juan de Dios que lo quiero mucho. Se rió. Eso ya lo sabía, pues mi teniente no habla más que de usted. Me pidió como favor que le borde una gorra de capitán a Juan de Dios, pues Porfirio lo va a ascender muy pronto, y así la recogerá la siguiente vez que venga. En cuanto Cleto se fue, corrí a arrodillarme frente a la Virgen de Guadalupe. Alguna vez leí que Dios protege a los que se aman. Es cierto. Viernes 1 de diciembre de 1865. Hoy
Primero de mes, muy temprano me fui a la iglesia a ponerle otra vela a la divina providencia y a agradecerle que haya cuidado a Juan de Dios. Mi papá me compró en una tienda de artículos militares una gorra de oficial sin galones. Lo malo es que es francesa, pero está muy bonita y le quité la etiqueta para que Juan de Dios no se dé cuenta. Mi mamá tiene hilo de oro, así es que me pondré a bordar la gorra según el modelo que me enseñó mi papá, que es el que usan los oficiales del ejército republicano para ponerse sus insignias. Era tanta la emoción de recibir noticias de Juan de Dios que se me olvidó escribir una carta y dársela a Cleto para que se la entregara, pero mi papá cree que fue mejor así, porque si llegan a detener a Cleto, lo fusilarían por ser mensajero del enemigo. Seguramente por eso Juan de Dios no me escribió. Desde ayer puse en un florero las violetas, algo marchitas ya, y prometí que se quedarán allí hasta que lleguen otras nuevas. No importa que se sequen y se deshagan. Junto al florero está el retrato de Juan de Dios, así que lo puedo ver a todas horas. Más tarde vinieron Leonor y su marido a saludar a mi papá, que es notario. Ignacio platicó que el imperio tiene problemas de dinero muy serios y que lo consultaron sobre la manera de aumentar los ingresos. Les dijo que la verdad era un problema irresoluble, porque en México la falta de paz y las continuas guerras no han permitido que florezcan la industria, la minería, la agricultura y el comercio. Yo no sabía que desde que México es independiente siempre hemos estado en crisis económica. Ignacio se puso a hacer números en un papel para explicarle a mi papá que las autoridades creían poder recaudar casi 40 millones de pesos por impuestos, pero que nada más pudieron reunir 18 y que el año entrante amenaza ser peor, tanto que el propio emperador va a reducir su sueldo. En pocas palabras, el imperio no tiene dinero a pesar de que las nuevas monedas imperiales sean tan bonitas. Las hay de varios tamaños, de plata y de oro, todas con el escudo del imperio en un lado y por el otro el perfil del emperador. La gente llama Maximilianos a las monedas de 20 pesos y mi papá me regaló una de ellas que no cabe por la ranura de mi alcancía. Lunes 25 de diciembre de 1865. Todo mundo quería ver el nacimiento que mis papás regalaron a la iglesia y que mandaron hacer en Metepec. Ayer me desvelé porque me estuve con Adela y con el padre Severo poniendo las figuritas y construyendo jacalitos como hasta las 10 de la noche. En la misa de gallo, a la que yo no fui porque estaba muy cansada, el padre le pidió a mi mamá que pusiera al niño Jesús en su pesebre. Por cierto, hablando de nacimientos, hoy corrió la especie de que una señora dio a luz a unos triates y que el emperador le regaló no sé cuántos cientos de pesos. Lo chistoso es que a los niños les pusieron los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar. A pesar de ser Navidad, mi mamá tuvo que ir a Chapultepec, pues acaba de regresar la emperatriz de su viaje a Yucatán. La ayudó a desempacar sus cosas. Carlota regresó muy contenta del recibimiento que en todas partes le hicieron los pueblos de indios, pero muy molesta por la conducta de las autoridades civiles y militares, que no colaboran en nada para que el imperio tenga prestigio. Mi mamá notó a la emperatriz muy rara. Dice que de repente guarda silencio y se queda como dormida estando despierta. Ella le dijo a mi mamá que muy seguido tiene malestares, que no duerme bien, que le dan vértigos y mareos y que frecuentemente le duele la cabeza. Mi mamá se preocupó y habló con las 2 damas de honor que acompañaron a la emperatriz a Yucatán, y cada una le dio en secreto una versión diferente de lo sucedido. Una dijo que la emperatriz vio a una curandera maya que tenía fama de volver fértiles a las mujeres que no pueden tener hijos, y al parecer le dio a tomar un bebedizo que llaman toloache, diciéndole que con eso podría encargar familia. La otra, muy temerosa, le contó que el coronel López le dio a beber toloache a Carlota para apoderarse de su voluntad y seducirla para saciar sus pasiones. Mi mamá no sabe cuál es la verdad, pero parece que Carlota sí bebió esa cosa. Mi papá buscó entre sus libros y descubrió que el toloache es una planta que tiene efectos narcóticos. El libro dice también que a veces provoca desórdenes mentales.
Domingo 31 de diciembre de 1865. Último día del año y gracias a Dios es domingo. Así que no iremos de compras. De hecho, mis papás las hicieron ayer, pero yo no tuve ganas de acompañarlos. Les encargué hilo de oro para seguir con el bordado de la gorra de Juan de Dios. Se encontraron a Pepita, quien salía de a los precios de Francia, con muchos bultos, que por supuesto cargaban soldados franceses. Mi mamá está escandalizada porque para que Pepita hiciera sus compras en el almacén de su marido, cerraron la tienda para que pudiera elegir en paz y los empleados la atendieran como se merece. También les pedí que nuevamente me trajeran un frasco de agua de violetas de Parma y un portarretrato para colocar la fotografía de Juan de Dios. Me trajeron también un paraguas de Milán que está muy bonito. Mi papá compró una rareza, latas de salmón, donde se supone el pescado está perfectamente conservado al vacío. Le costaron muy caras, 2 pesos cada una. Como hace un poco de frío, el emperador ha dispuesto que la corte haga un viaje a la tierra caliente. Así es que todos nos vamos de paseo porque su majestad no soporta el invierno de la Ciudad de México. Mi mamá dice que cuando Maximiliano estaba en Austria era tal su aversión al clima invernal, allá donde sí hay nevadas, que es la época cuando emprendía sus famosos viajes por todo el Mediterráneo. A cambio, ahora nos llevan a Cuernavaca. La pobre emperatriz, que recién llegó de un largo y agotador viaje, tiene que prepararse de nuevo para salir. Mi papá ya nos advirtió que él no va a dejar la notaría por ir a acompañar al friolento emperador. Así es que autorizó que fuéramos mi mamá y yo con don Sabás. Mi nana Tomasa se queda para atender a mi papá y la pobre está muy angustiada porque a él le gusta que sea mi mamá la que le planche la levita y le sirva de comer. Yo estoy pensando qué ropa llevaré. Mi mamá amenaza con ir mañana a el puerto de Liverpool, donde venden ropa de lino traída de Inglaterra, adecuada para las regiones tropicales como la India, Madagascar y, por supuesto, Cuernavaca. Toda la gente decía, pero hombre,